sus HP y con los HP se dirigieran tal vez por teléfono o por internet a alguna empresa para que les cotizaran. ¿Hubo alguien que lo logró hacer? ¿Me escucha? Así. Ah, ya. ¿Y, y tuviste algún contacto con el vendedor, no? Ah, ah, sí, sí. Bueno, como vamos a estar en contacto con cualquier información que tengan, la idea es de que vean ustedes cómo es el proceso, ¿no? Para poder adquirir el equipo. No sé de qué forma ustedes pidieron esa información. Mi recomendación fue de que lo hicieran, calcularan sus HP y que lo pidieran en función a los HP para ver qué resultado tienen, ¿no? Importante ya en términos puramente técnicos es de que se pida el equipo de bombeo conforme a lo que ya mencionamos, la carga dinámica total y el caudal que se demanda para el sistema. Bien, entonces no sé si cuántos hay ya, ya hay 24, ya son al menos 25. ¿Qué estará pasando? ¿Amanecieron dormidos o no les dio? Hoy vamos a tratar en esta última media hora de terminar el contenido de bombas y motores hidráulicos para desarrollar el tema que nos compete. Entonces voy a tratar de que solventemos hoy toda dificultad que puedan haber encontrado, cualquier duda, cualquier inquietud que haya surgido por concepto de del tema. Entonces vamos a llegar nuevamente. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver en este momento eh, el tema de componentes del equipo de bombeo. Entonces, el primer componente del equipo de bombeo corresponde a lo que se llama succión. La succión no es más que la tubería con sus correspondientes accesorios. Luego está de que sale del centro de impulsión del, del impulsor o rotor y se introduce dentro del agua. Normalmente lleva un acople que en términos comunes le llaman brida. No es más que el acople que va a tener la tubería de succión al equipo, a la bomba directamente. Y entonces en algún lugar tiene un codo que va a darle cambio a la posición de la tubería que va a estar penetrando dentro del agua. Entonces, la pichacha, no sé si entienden el término pichacha, pero la pichacha un vocablo muy conocido en los términos de bombeo, pero no es un vocablo técnico, es un vocablo vulgar, corriente. Lo que se llama pichacha no es más que un filtro de succión o válvula de pie. Este accesorio
tiene dos funciones. La primera función que tiene la succión es, mejor dicho, esa válvula es de que permite el ingreso del agua exclusivamente, porque tiene un sistema de filtrado específico del accesorio que no permite el ingreso de sólidos. Y luego tiene un sistema de apertura automática, apertura y cierre. Cuando el equipo está succionando, el agua pasa libremente desde la fuente hasta donde está la bomba, porque hasta ahí genera el efecto de succión el equipo de bombeo. Ya les mencioné de que la succión normalmente en términos técnicos se recomienda de que no sea mayor de 2 metros. Esto porque no conocemos con plenitud cuál es el efecto de la atmósfera para que la capacidad de succión del sistema funcione. Entonces, yo les mencioné a ustedes de que las empresas cuando venden el equipo entregan las especificaciones técnicas. Y dentro de las especificaciones técnicas está el diámetro de la tubería y cuál es la profundidad máxima a la cual debe de estar colocada, mejor dicho, el nivel del agua. Ya vimos que la altura de succión es parte del centro de impulsión del equipo de bombeo al nivel del agua. Y ese es el valor que yo les recomiendo que sean no más de 2 metros. Ahora, la colocación de la pichacha dentro del agua tiene que ser el equivalente mínimo a 50 centímetros. ¿Por qué razón? Porque ocurre que cuando el equipo de bombeo empieza a generar la succión, de inmediato se forma un cono de abatimiento, le llaman, que va de la superficie del suelo, del nivel del agua hacia la pichacha. Si este cono de abatimiento baja demasiado y toca la válvula de succión, entonces entra aire dentro del sistema. Y debido a la velocidad que tiene la bomba en sí, estamos hablando desde 800 o hasta 3500 revoluciones por minuto. Entonces, si entra una burbuja de aire dentro del sistema de succión, esta burbuja de aire genera un fenómeno juntamente con el movimiento del rotor que se llama cavitación. Este fenómeno de cavitación obliga a que las burbujas de aire entren en un proceso de compresión y que llega el momento en el cual ya no soportan esa compresión y tienden a reventar. Pueden ser pequeñas burbujas, quizá milimétricas, pero el proceso de cavitación genera la explosión de esas pequeñas burbujas y genera presiones negativas muy altas. Una pequeña burbuja de aire sometida al proceso de cavitación puede generar estallidos muy altos. Y esos estallidos tienden a romper los álabes de la bomba. A veces es tan fuerte el estallido dentro de la bomba que rompe, parte en dos los álabes. Normalmente se generan cavitaciones constantes, siempre por pequeñas burbujas, y que van desgastando lógicamente al impulsor.
Cuando uno extrae un impulsor de una bomba que ha sido sometida a cavitación y que no se ha quebrado, se empiezan a observar en el cuerpo en sí de la bomba pequeños agujeritos que no son más que el producto del estallido de esas burbujas de aire. Entonces, la recomendación es de que la profundidad de succión del espejo del agua, a donde va a estar la válvula de pie, no sea menor de 50 centímetros ¿cómo se llama? Para tubería no mayor de 2 pulgadas. A partir de 2 pulgadas hay que darle más profundidad, porque el nivel de succión, no sé si a ustedes han visto en algún momento el funcionamiento de una bomba, pero luego se genera un movimiento del agua hacia donde está la válvula de pie o válvula de succión, y que genera lo que se llama un vórtice de succión. El agua empieza a girar y empieza a bajar así como que es espiral hasta donde está la pichacha. Y es ahí donde se corre el peligro de que un movimiento de esos entre dentro del sistema de succión y pueda generar problemas de cavitación. Como les digo, puede destruir el equipo de bombeo. Bien, luego tiene lo que se llama un centro de cebado. El término cebado también es un término, no es un término técnico, es un término vulgar. Pero el tema es de que para que la bomba no haga esfuerzo al inicio del arranque, es necesario de que todo el cuerpo de la bomba y la tubería de acceso a la succión esté llena. Entonces, cuando se va a iniciar el proceso de bombeo y no se ha usado por largo tiempo la bomba, puede ser de que se haya vaciado el cuerpo de la bomba y la tubería de succión. Entonces tiene una válvula en la parte alta del equipo de bombeo sobre la bomba que se quita y se llena de agua. Se le aplica agua hasta que el agua rebalsa. A ese proceso se le llama comúnmente cebado. Entonces, todo equipo de bombeo tiene esa válvula de cebado. En los manuales técnicos de los equipos de bombeo tiende a describirse la forma en que debe de alimentarse el equipo de agua con la finalidad de que no vaya a succionar en seco. Entonces, ese es otro accesorio que lleva siempre colocado el equipo de bombeo para esa operación. Luego viene propiamente el cuerpo de la bomba, en donde tiene el impulsor, que es movido por el eje de transmisión o el sistema de transmisión que vaya a tener. Y la misma bomba está protegida por una carcasa que técnicamente le llaman voluta. Esta carcasa lo que hace es recoger toda el agua y enviarla hacia el punto de descarga. Luego viene el motor propiamente dicho, que es el que da la energía de movimiento para que la bomba pueda operar. Y entonces, cuando ya se arranca el sistema, la bomba, el motor se arranca o se echa a andar y de inmediato transmite el movimiento a la bomba, y la bomba, ya estando con suficiente agua, impulsa el agua a través de un sistema que es la tubería de descarga. Entonces ya pasa del equipo de bombeo, pasa ya a la tubería de descarga o de envío, en el cual pues también hay multitud de accesorios que permiten pues la posibilidad de que el agua llegue en la cantidad y con la presión que es necesaria. Al final pues también encontramos
la necesidad de un medidor de presión y un medidor de caudal. El medidor de presión es la que nos garantiza de que el equipo de bombeo está enviando el agua con la presión necesaria para poder alcanzar la altura y el trabajo que nosotros necesitamos. Este medidor de presión no es más que un manómetro. Seguramente más de alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver algún equipo de estos. Son equipos sencillos que son de gran utilidad precisamente para poder garantizarnos que el sistema está trabajando adecuadamente. Entonces, un manómetro es este relojito que tiene un acople que le permite colocarlo dentro del equipo de bombeo y con eso mantener un control del movimiento de la presión que tiene el equipo. Entonces, esto es lo que nos permite pues, mantener ese control. Si la presión baja por alguna razón, posiblemente hay algún tipo de desfogue o hay alguna situación adicional que se esté generando y que esté dando como resultado que el sistema no funcione adecuadamente. Entonces también eso tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la operación de que nuestro sistema esté proveyendo el caudal y la cantidad de energía necesaria para que nuestro sistema en su totalidad pueda funcionar. Entonces vamos a ver alguna fotografía de un equipo de bombeo para que podamos ver. Entonces, este punto que ustedes ven aquí con cuatro espacios o agujeros abiertos es lo que se llama la unión o brida de acople para instalar lo que es el accesorio de succión. Entonces, ya acoplado el accesorio de succión, aquí tiene lo que se llama la válvula de cebado o de llenado. Esa válvula se abre y se introduce el agua para que toda la voluta o toda la bomba se llene de agua y de igual manera se llene toda la tubería de succión hasta la válvula de pie, que tiene ese sistema de seguridad para evitar de que la tubería se vacíe, que se mantenga llena. Y entonces, este es el accesorio para acoplar ya la descarga. De aquí el agua va para el sistema. Y este es el motor que va a dar movimiento al equipo de bombeo. Aquí podemos ver más detalladamente. Este es el motor. Tiene un eje de transmisión a la bomba. Este es el cuerpo de la bomba. Aquí vemos 4 impulsores que forman parte del equipo de bombeo. Este es el punto para succionar el agua y este es el punto para descargar. Entonces, el equipo de bombeo pues ya está disponible para poder ser operado. Este tráiler de fijación sirve para sentar la bomba sobre alguna plataforma de metal o de concreto para un sistema prácticamente fijo. Aquí en este caso son bombas sumergibles. Este es el cuerpo de la bomba, este es el motor, el eje de transmisión. Aquí está el sistema que les menciono yo de filtrado con una válvula de pie. Esta tubería se mantiene totalmente llena. En este caso, como si es una bomba sumergible, no requiere de un sistema de cebado, no que sencillamente
como es sumergible, está prácticamente dentro del agua y no requiere pues de que sea cebado. Entonces prácticamente se echa a andar el sistema y suena el agua y la empuja. ¿Sí alguien iba a hablar? Bien, entonces aquí tenemos otra, otro equipo de bombeo ya desarmado, donde se puede observar con mayor claridad cuál es su funcionamiento del motor, el eje de transmisión, la bomba en sí, el cuerpo de la bomba, la válvula de cebado, la succión y la descarga. Bien, entonces pasamos a otro elemento importante de lo que es ya vimos lo que son las curvas de eficiencia. Ya dijimos que no cometer el error de comprar un equipo por el diámetro de succión o por el caudal o por la fuerza, por la potencia, porque los vendedores pues le quieren vender a uno lo que ellos quieran venderle. Pero bien, entonces lo importante de esto es que nosotros tengamos la apreciación de cuándo realmente necesitamos utilizar un equipo de bombeo. A veces la lógica de inmediato nos manda porque resulta de que la fuente está abajo y nuestro terreno está arriba. Y lo lógico es de que no vamos a lograr mover el agua por gravedad y subirla. Claro, hay unos sistemas bien prácticos y sencillos, muy caros por cierto, que pueden elevar el agua sin necesidad de un equipo de bombeo convencional. Ya mencioné los arietes, hay otro tipo de bomba también que opera conforme a la corriente del río, pero son sistemas muy poco utilizados por su costo y porque no son totalmente eficientes. Pero bien, entonces, el primer elemento importante que debemos de tomar en cuenta para poder considerar la utilización de un equipo de bombeo es de que la fuente de agua disponible esté abajo y nuestro terreno de riego o de uso del agua esté arriba. Esto obliga a tener que agregarle una cantidad de energía suficiente para que el agua pueda subir, pueda desplazarse y pueda operar allá arriba el sistema que nosotros querramos establecer. Entonces, la diferencia de altura es la que nos da, lógicamente, esa idea de que vamos a utilizar obligadamente un equipo de bombeo. Esa es la primera condición. La otra es, cuando la fuente de agua está más alta que nuestro terreno, pero la diferencia de altura que existe no nos permite la carga suficiente para tener que operar nuestro sistema. Supónganse de que yo necesito mover unos accesorios en mi terreno que demandan 40 metros carga de agua, pero que la diferencia de altura entre la fuente y el área sea de 10 metros, necesito obligadamente un equipo que me permita completar ese requerimiento. Por otro lado, cuando el agua o la fuente de agua esté al mismo nivel que el terreno que voy a regar y no puedo hacer llegar el agua por gravedad, por esa situación, entonces se requiere siempre de un equipo de bombeo que dé energía adicional para cumplir con los requerimientos de caudal y carga dinámica total.
Y por último, obligadamente, y la lógica así no lo persuade, es de que si se trata de un pozo, obligadamente tenemos que utilizar alguna fuente de energía, un equipo de bombeo. Entonces, en ese sentido, pues, debemos estar bien conscientes de que hay condiciones en las cuales no necesito bombeo, pero sí analizar correctamente lo que es la necesidad de bombeo, calculando nuestro caudal y la carga dinámica total conforme a los procedimientos, pues, que hemos estado conociendo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien, entonces pasemos a una información adicional. Los equipos de bombeo, esta información que les voy a dar es de carácter técnico para que manejemos cierto vocabulario en torno a los equipos de bombeo. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de un equipo de bombeo, puedo clasificarlo por su ubicación. Existen bombas estacionarias. Se asume que debido al tamaño del equipo de bombeo pueden ser declaradas como un equipo estacionario. Se le ha construido una base o una plataforma en donde se va a fijar el equipo y puede colocarse con tornillos y fijarlo ahí. A esos equipos se les da el nombre de equipos estacionarios. Pero independientemente de su tamaño, hay equipos móviles y equipos semimóviles. Hay equipos portátiles y semiportátiles. En ese sentido, le llamamos un equipo móvil cuando el equipo puede ser montado sobre un tráiler y poder ser trasladado a diferentes lugares. Se le llama semimóvil porque puede quedarse fijo operando durante cierto tiempo en algún lugar y posteriormente trasladarlo a otro lugar. De igual manera, cuando hablamos de un equipo portátil, estamos hablando de un equipo que fácilmente vamos a levantar y vamos a cargarlo y trasladarlo de un lugar a otro sin necesidad de un motor adicional con el cual tengamos que cargarlo. ¿Sí quién hablan? ¿Gaspar? No, Inge. Sí que te oí, oí voces, perdón. Bien, entonces, de acuerdo a su funcionamiento también, los equipos de bombeo pueden estar clasificados por su funcionamiento, por su forma de funcionar. Y entonces hay equipos que le llaman de turbina. Estos normalmente son equipos que funcionan succionando el agua por el centro del eje de impulsión y empujándolo hacia reciben el agua en la carcasa y la empujan por el centro. A eso se le llaman turbinas. Es decir, succionan el agua alrededor y la impulsan por el tubo de descarga. A diferencia de las bombas centrífugas, que reciben el agua por el centro de impulsión y lo desplazan hacia el exterior,
en la misma carcasa de la bomba. Entonces, las llamadas turbinas son de funcionamiento radial y las llamadas centrífugas son de funcionamiento axial. Entonces, cuando uno destapa un equipo de bombeo y ve su funcionamiento, puede verificar si se trata de succión radial o de succión axial. Y desde el punto de vista poder identificar si se trata de una turbina o una bomba centrífuga. Ahora, por su fuente de energía, las bombas pueden clasificarse con equipos eléctricos, equipos de combustión o equipos manuales, porque hay unos que funcionan con fuerza humana y ya son muy obsoletos ese tipo de equipos, pero todavía existen, todavía hay disponibles en el mercado. Muy poco, pero sí hay todavía disponibles para aquellos que tengan un equipo de bombeo, lo que le llamaban las bombas aspirantes e impelentes, que son de palanca y que pueden descargar agua, como también las bombas que utilizan el movimiento del aire, los reguiletes, en algunos lugares en donde el aire es suficiente como para darle movimiento a una bomba de esta naturaleza. Y por su mecanismo de succión también pueden ser clasificadas como bombas superficiales, las cuales son colocados los equipos afuera de la fuente de agua y succionan a través de un mecanismo de succión que tienen. O bien las llamadas bombas sumergibles, las cuales están introducidas dentro del agua. Pero hay también equipos que son prácticamente mixtos. Por ejemplo, cuando se trata de bombas semisumergibles, en el cual el motor está afuera y el equipo está adentro. La bomba está dentro del agua. Y luego, totalmente sumergibles, en el cual tanto motor como bomba están metidos dentro del agua. Eso se da principalmente en pozos de alta profundidad, no pozos someros, sino que pozos mecánicos o industriales, en los cuales pues las profundidades de succión son bastante profundas. Estamos hablando de 100, 200 metros de profundidad, en los cuales se ve obligado el equipo a estar metido dentro del agua. Hay también otras formas, como por ejemplo lo que le llaman las bombas en serie. Entonces, esas bombas son las que les mencioné, en el cual en el mismo equipo de motor van instaladas diferentes bombas, las cuales permiten incrementar cada bomba la parte que le corresponde. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las bombas sumergibles, principalmente para operar un pozo, llevan esas bombas en serie. También reciben el nombre de bombas en etapas y que cada bomba constituye una etapa, de tal manera pues de que al final la potencia de todo el equipo está dada por la suma de cada uno de los impulsores que integran la serie de un equipo de bombeo de esta naturaleza. Entonces, a esto se debe pues, de la clasificación de acuerdo a una serie de condiciones que vamos a llenar. De tal manera que cuando ustedes van a adquirir un equipo, indistintamente que lo compren por sus HP o por su carga dinámica total y el caudal, siempre esas cosas que aparecen acá van a ser indagadas por parte del vendedor. ¿Quiere un equipo estacionario o quiere un equipo móvil? ¿Necesita una turbina o una bomba centrífuga? ¿Tiene energía o necesita combustión para moverla? ¿La va a colocar afuera o dentro del agua? O sea, son
son términos que normalmente tienen que ser investigados para la adquisición del equipo. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes, si lo lograron algunos, espero que lo hayan hecho, es parte de su experiencia, no de mi experiencia, de la de ustedes, de poder hacer este tipo de negociación para determinar de qué forma se comporta el mercado. Entonces, ustedes solo pidieron su carga dinámica y su caudal, o bien solo pidieron sus HP, pero se olvidaron, mejor dicho, no conocían todos esos elementos para poder decidir qué es lo que realmente están necesitando. Si no tengo energía eléctrica en el lugar donde voy a operar, me veo obligado a utilizar un motor de combustión. Si yo voy a regar gran extensión y quiero mover mi equipo de bombeo, pues no voy a comprar una bomba estacionaria, sino un equipo móvil. Si yo quiero que mi equipo funcione de tal manera, aquí es donde las clasifican por caudal o la clasifican por bomba a presión. Entonces, si necesitamos mucha carga hidráulica para subir, normalmente nos van a ofrecer turbinas. Y si necesitamos caudales altos pero poca presión, nos van a ofrecer bombas centrífugas. Por otro lado, nos van a pedir cómo voy a instalar mi equipo. Si mi equipo va a tomar agua de una fuente superficial, prefiero colocar mi motor afuera, mi equipo afuera, mejor dicho, y que succione el agua de la fuente. Pero si es un pozo, yo me inclinaría por la compra de un equipo sumergible. Entonces, lo he visto en algunos lugares en donde tienen pozos artesanales y que tienen colocada una pequeña bombita de esos equipos chinos que cuestan como unos 150, 300 quetzales. Y para poder hacer que funcione, la ponen en una tabla y la meten dentro del pozo sin meterla dentro del agua, con tal de lograr una succión cercana. En ese caso es preferible ponerle una pequeña bomba sumergible para evitar estar bajando o subiendo el equipo de bombeo cuando se requiere. Bien, entonces hasta aquí el tema puramente de bombas y motores. No sé si antes de continuar, mejor yo, porque tengo todavía en esta presentación alguna otra información. Si hay alguna pregunta, alguna duda que se quiera aclarar, es el momento. Inge, disculpe, ¿cómo mencionó que es el nombre técnico de la carcasa? Sí, voluta. Gracias. Sí, Reuda. Ocurre de que dentro del espacio, voy a ver si tengo por aquí alguna gráfica. Dije, yo he escuchado que, por ejemplo, en los pozos, Sí. en las casas, dicen que hay que cebar la bomba porque le entró aire. Es cuando hay que echarle agua a la bomba para que se llene la tubería de agua, ¿no? Sí, exactamente. Les voy a explicar. Yo creo que aquí tengo alguna bomba que tiene esa característica. Vamos a ver si la logro. No tengo. No tengo aquí. Sí, no tengo. Bien, el tema es este, de que el espacio de tubería entre la bomba y el nivel del agua, en términos de recomendación, debe de ser lo más corto posible, con la idea pues de que ese tubo, o mejor dicho, que la bomba no haga mucho esfuerzo para succionar.
Entonces, a veces no hay condiciones sencillas de poner la bomba cercana al espejo del agua. Hay tal vez alguna tubería más grande. Aquí, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo, la tubería de succión de este tractor, esta es la bomba y esta es la tubería de succión. Si ustedes se dan cuenta, es demasiado larga. Tal vez la altura de succión es baja, porque si se dan cuenta que si aquí está el centro de impulsión, para el espejo del agua está bajito, pero la longitud de succión es muy larga. Bueno, entonces, si pongo a funcionar el motor y esta tubería está vacía, pueden ocurrir dos cosas. Una, de que el funcionamiento de la bomba se dé en seco y pueda dañarse el equipo de bombeo. O bien que tenga que hacer demasiado esfuerzo para poder lograr hacer llegar el agua de la fuente, o sea, de acá hasta la bomba. Ahora, entonces, ¿cómo se logra esto? Pues sencillamente en la punta de este tubo va colocada una válvula que le llaman válvula de pie. Esta válvula de pie lo que tiene es el filtro y un sistema de sellado, que cuando está funcionando la bomba, el sello está abierto y el agua pasa con facilidad. Pero cuando se deja de operar el sistema y se apaga el motor, automáticamente se sella y toda la tubería que vemos ahí, toda esta tubería, se queda llena. De tal manera que en la próxima oportunidad que arranque nuevamente el motor, toda la tubería está cargada de agua y no hay problema. Pero supóngase de que hoy vamos a bombear y llevo el tractor, llevo la bomba, llevo la tubería, pero resulta que la tubería está vacía y pongo a funcionar el equipo, voy a tener problemas. Entonces, para eso es de que en la parte alta, vamos a ver, aquí tengo uno. En la parte alta, aquí miren, tiene esta pequeña abertura. ¿Observan todos? Sí. Esa abertura lo que permite es de que si toda la tubería de succión está vacía, por ese agujero, yo introduzco agua hasta que se llene toda la tubería de succión y toda la bomba. Entonces, cuando aquí empieza a salirse el agua, yo ya sé que está lleno el equipo, ya lo puedo tapar con la garantía de que toda la tubería está llena de agua. Pongo a funcionar el equipo y automáticamente empieza a tirarme agua. Y cuando empieza a tirar agua, se genera automáticamente también la succión. Eso es la práctica de cebado. Ocurre de que en algunos motores pequeños, cuando uno los instala en su pozo, se le olvida a uno ponerle la válvula de pie. Entonces es importante siempre de que cualquier equipo de bombeo tenga su válvula de pie y bien colocada, porque a veces se coloca la válvula de pie, pero lamentablemente no está tan bien colocada de que toda la tubería que quedó llena después de un bombeo se empieza a escurrir y se agota el agua. Y hay que volverla a cebar. Pero si tiene su válvula de pie, prácticamente queda cebada. Hoy sí me di a entender. Vale, como que estás preguntando algo. No, ingeniero. No, aquí te miro marcado como que estuvieras pidiendo la palabra. Vaya. Bueno. No me di cuenta del chat. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bien, entonces vamos a continuar con otro equipo. Bien, de acuerdo al uso que le voy a dar al agua, puedo definir o se puede definir si se filtra o no se filtra el agua. Los términos más, por decirlo así, más antiguos que se conocen, por ejemplo, en los sistemas de riego, como el de la fragua, que ya lo mencionamos, o de otros, ahí la metodología de aplicar el agua al suelo era por inundación controlada o bien por surcos controlados. Cuando digo inundación controlada, es de que el sistema sirve para poder regar pastos en los cuales el pastizal no está sembrado por surcos, sino que está sembrado como que fuera un estadio, o mejor dicho, una gramilla de un campo de fútbol. Entonces, regar por inundación implica de que se tiren grandes cantidades de agua por encima y que se muevan de acuerdo a la pendiente. Pero esto no implica que yo me preocupe si lleva arena, si lleva arcilla, si lleva basura, si lleva restos vegetales, si lleva materia orgánica, si lleva animales muertos. No me preocupa porque no voy a meter el agua en ninguna tubería o en algún dispositivo que se vaya a tapar por causa de la presencia de esas cosas dentro del agua, de la suciedad dentro del agua. Pero si ya voy a hacer uso del agua en dispositivos en donde se requiere limpieza del agua, me veo obligado a tener que limpiar el agua, llegando al extremo del uso del agua. En el extremo del uso de agua me refiero a agua potable. No crean que el agua la toman de un río y la envían directamente al consumo humano. En muchas municipalidades, por evitarse el gasto de la clorinación, lo hacen así. Pero normalmente, recomendablemente, técnicamente y médicamente, el agua debe de purificarse para fines de consumo humano. Y eso es lo que le llamamos el proceso de potabilización, en el cual se dan mínimo 3 fases. Una, la eliminación de toda la impureza física que pueda llevar. Desde materia orgánica en suspensión, podríamos llamar cadáveres de animales, cadáveres de gente, defecaciones enteras, tierra, restos vegetales, todo eso es el primer proceso de potabilización y es la parte física que hay que limpiar. Luego que pasa de esa etapa de potabilización física, pasa a un segundo plano en donde se le eliminan todos los elementos químicos nocivos que pueda llevar el agua y que puedan causar problemas. A eso se le llama potabilización química. Y luego pasa a la tercera etapa, que es la potabilización microbiológica, en donde se analiza el agua y de acuerdo a los contenidos que tenga de microorganismos que puedan ser causantes de problemas o epidemias, entonces se aplica el proceso de potabilización médica. En ese sentido, potabilización microbiana. Entonces, en ese sentido, las 3 etapas que debe llevar el agua para fines de consumo humano se le llama potabilización. Y la potabilización no es más
que el proceso por medio del cual el agua queda libre de todo tipo de impurezas físicas, químicas y microbiológicas, garantizándole la salud al consumidor. Esa es la potabilización. Un proceso bastante, aparentemente sofisticado, pero de que es recomendable por la OMS y a nivel mundial las Naciones Unidas influyen para que el acceso al agua potable se dé en esas condiciones. Si en alguna municipalidad no se está dando esto, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos para que hagan bien sus cosas. Pero también recuerden de que todo esto tiene un alto costo. La construcción de un sistema de potabilización, el mantenimiento del sistema de potabilización y la operación del sistema de potabilización. Por eso vale la pena que nosotros, si exigimos calidad de agua por la cuota que pagamos, nos demos cuenta que la cuota que a veces pagamos, 10 quetzales mensuales, hasta 20 quetzales anuales, y hay quienes no pagan todavía el agua potable, y cuando les cae un incremento, no quieren pagarlo. El costo del agua es alto. Muchas veces no pagamos a la municipalidad agua potable, pero sí compramos cada semana un tambo que nos va a costar como 16 quetzales. Si sumamos semanalmente esos 16 quetzales a final del mes, estamos pagando 64 quetzales por un tambito cada semana. ¿Es correcto eso? Mejor pago los 64 a la municipalidad para que me deje un buen servicio de agua potable. ¿Me entienden? Bueno, entonces, uno de los procesos más sencillos para limpieza del agua con fines de riego es lo que se llama hidrociclones. Estos hidrociclones no son más que unos recipientes en el cual entra el agua y gira, y en su giro va tirando fuera del agua arenas, limos y arcillas o cualquier otra impureza que pueda tener, y de esa manera se genera una limpieza física del agua para riego. Entonces, estos hidrociclones todavía los venden en las empresas de riego. Son muy útiles, son bastante, pero sí requieren bastante presión para su funcionamiento. Es ahí donde les digo que forma parte de este filtrado, forma parte de las cargas necesarias en la carga dinámica total de un sistema de bombeo. Entonces, hay otro tipo de ¿cómo se llama? De filtrado. Por ejemplo, lo que se llaman los filtros de anillos. Cualquier persona o cualquier estudiante que en su casa se tenga un tinaco de cualquier marca, ya sea Rotoplas, que sea Durman, que sea Amanco, que sea la marca que sea, siempre debe de llevar un filtro. Y ese filtro normalmente es un filtro de anillos. Ese filtro está a la entrada del depósito. Ustedes pueden limpiarlo cada mes, se destapa y se saca el montón de anillos plásticos que son prácticamente los que permiten el filtrado del agua. Esos anillos se sacan, se limpian, se dejan bien limpios y se vuelven a colocar para que se siga cumpliendo la función de filtrado de arenas. Luego existen lo que se llaman los filtros de malla. Los filtros de malla no son más que telas que tienen aberturas. Ya hablamos de eso, alguien preguntó hace unas semanas sobre qué era el mesh. El mesh no es más que una medida arbitraria que permite establecer qué tamaño van a ser los agujeros de filtrado. Entonces, los filtros de malla precisamente tienen esa naturaleza. Tienen una capa bastante liviana, es una membrana bastante permeable que permite el paso del agua, no así de las impurezas. Adicional a eso también hay lo que se llama los filtros de arena.
Esos filtros de arena pues funcionan con un recipiente completo de arena con cierta granulometría que permite el paso exclusivo del agua, no así de las impurezas que puedan haber. Este también requiere de cierto mantenimiento, lavando y limpiando la arena y volviéndola a colocar dentro del filtro. Esto implica pues siempre cierto procedimiento con cierta rutina a fin de evitar de que los filtros se tapen y que ya no haya circulación de agua. Entonces eso es en torno a filtros. Pero por otro lado también existen otro tipo de máquinas o de accesorios o implementos que están siendo utilizados. Por ejemplo, en lo que es el riego automatizado. Ahora se ha llegado al nivel de computadoras que permiten dosificar el riego conforme a las especificaciones técnicas que se han calculado por medio del proceso de cálculo agronómico y diseño parcelar. Los resultados de esto se incorporan a la computadora y la computadora ya nos administra el riego de acuerdo a los tiempos que ya se han establecido con la frecuencia, las cantidades y la presión que se requiere el sistema. Ya no mete las manos nadie ahí, excepto el que programó el sistema, que lo va a programar conforme a el diseño parcelar que se ha establecido. Entonces, esto implica pues que la computadora pueda ser utilizada, no arbitrariamente de llegar todos los días a teclear ahí para modificarlo, no. El sistema ya está programado para aplicar no solamente el riego, sino que si ya se le ha agregado equipos de fertirriego, el mismo sistema sabe en qué momento y en qué cantidad va a extraer las mezclas de fertilizante para incorporarlas al proceso de riego. Entonces, el riego automatizado también incluye los equipos de fertirriego. Y de ahí, pues, de que se pueda aplicar también el fertilizante a través de esos mecanismos de fertirriego. Y los mecanismos de fertirriego hay de tres tipos, hay de arrastre, de succión y de inyección. Vamos a ver posteriormente que esa sería la parte puramente informativa de lo que son máquinas y motores. Bien, entonces hasta aquí estamos llegando con el tema puramente de máquinas y motores, previo a pasar al tema de fertirriego. Entonces, si no existe ninguna inquietud, ninguna duda, hasta aquí terminamos el tema de máquinas y motores. Tenemos unos 5 minutos para preguntas, si no hay. Bien, no hay preguntas. Entonces, si quieren, descansemos unos 5 minutos para seguir con el siguiente tema. A trabajar con el tema del fertirriego. El tema del fertirriego tiene dos componentes, en el cual se ve los mecanismos que se dan para fines de aplicación del agua, y el otro que es el componente puramente de carácter químico, en el cual se ve el tipo de fertilizantes, el tipo de mezclas y una gama de información que tiene que ver directamente con nutrición vegetal. A mí me compete solamente la parte mecánica del sistema. Sin embargo, es que puede ser útil y complementaria con lo que ustedes tienen o ya aprendido. Voy a concretarme con mayor atención a la parte puramente mecánica, que realmente es algo muy
muy sencillo de entender, pero que sí forma parte pues de todo un proceso. Y como ustedes ya se dieron cuenta de que en los términos de cálculo del equipo de bombeo se requiere incluir los temas tanto de filtrado como de fertirriego para establecer los requerimientos de energía que va a demandar un sistema de abastecimiento de agua para riego. Bien, entonces vamos a hablar del fertirriego. Y hablar del fertirriego en este momento es algo ya muy conocido por todos ustedes, me imagino. Pero hay pormenores o elementos importantes dentro del proceso que debemos de conocer. Entonces, en principio, recuerdo yo que por ahí, por los años 80, más o menos, muchos de ustedes pues ni habían nacido, ni mucho menos estaban dentro de la programación familiar. Pero en ese tiempo apenas se estaba conociendo el riego por goteo en Guatemala. Se conocía la aspersión y la microaspersión, pero muy levemente. La mayoría de prácticas de fertilidad se manejaba manual. Sin embargo, cuando llegó a Guatemala la tecnificación del riego superficial, o sea, riego por surcos, en el cual se calculaba, yo creo que todavía, si el espacio del tiempo nos lo permite, poder ver el diseño de riego por surcos, porque todavía en algunas comunidades todavía se riega superficialmente por surcos. Entonces, ver la posibilidad de aprender también ese diseño. Entonces, el diseño incluye el uso de unos accesorios de PVC que se llaman sifones, que no son más que tubos calentados y dándole la conformación de un cuello de ganso, que permite extraer agua del canal regadera hacia el terreno de riego. Y ahí se estuvo ensayando la posibilidad de poder agregar el fertilizante. Pero lamentablemente, como el proceso de riego por surcos es bastante complicado, tan complicado de que a la hora de aplicarle el fertilizante se complica más. Entonces se dejó de hacer esos ensayos para evitar pues de que se especulara mucho en el llamado fertirriego. Y en ese tiempo no se conocía este concepto. Pero les cuento esto como una pequeña historia del concepto de fertirriego. Entonces, es una forma sencilla de definir el fertirriego es el proceso de aplicar fertilizante al suelo por medio del agua del riego para que puedan aprovecharla fácilmente las plantas. Entonces, aplicación de fertilizantes. Aquí dice soluciones nutritivas, pero el proceso es de aplicar fertilizante al suelo, punto. Aprovechando pues el movimiento del agua dentro de la planta. De una manera técnica y comercial, la definición es un poco más amplia. Y dice que la técnica de fertilización se caracteriza por la entrega dosificada de nutrientes o bien otros insumos a través de un riego tecnificado. Si se aplica como paquete tecnológico en forma adecuada, puede incrementar la productividad y la calidad del mismo producto. Por lo tanto, la aplicación y explotación de manera planificada contribuye a superar el atraso tecnológico y la falta de competitividad del sector agrícola. Cuando hablan de estos términos, puramente de atraso tecnológico y falta de competitividad,
probablemente se está refiriendo a que Guatemala forma parte de los países que exportan mucha hortaliza al exterior y hortaliza de calidad. En algunos lugares, por ejemplo, Salvador, Honduras, Nicaragua y hasta Costa Rica, me parece que tienen un poco de debilidad y atraso tecnológico. Guatemala va a la saga en ese sentido en cuanto al uso de tecnología, y es por eso pues de que esta definición nos lleva a establecer esa condicionante. Pero bien, cuando yo les hablé acerca del riego por surcos controlado, aquí cada uno, esos son tubos perforados. Pueden ser tubos perforados o tubos con agujeros aforados. Cuando les digo agujeros aforados, me refiero a que cada agujero está debidamente diseñado para descargar un volumen de agua calculado, con la finalidad de que no se encharque dentro del terreno, sino que solamente humedezca la línea del surco. Entonces, en este método de riego se intentó agregar el fertilizante granulado, pero lamentablemente, si ustedes se dan cuenta, la parte de la cabeza de los surcos o la entrada a cada surco es donde se concentra más el agua y lógicamente se concentraba ahí la mayor cantidad de fertilizante, lográndose que en esos puntos de aquí el desarrollo del cultivo era mucho mayor, y conforme se iba alejando del punto de descarga, la plantación estaba demacrada hasta llegar al final, en donde casi no le llega ni fertilizante ni agua. Entonces, esta metodología no es propia para poder aplicar soluciones de fertilizante. Entonces, el más adecuado es el riego por goteo, porque este permite la concentración tanto de humedad como disponibilidad de nutrientes al alcance del sistema radicular de la planta. Por eso yo les mencioné, cuando hemos estado viendo en hortalizas, el desarrollo radicular del tomate de crecimiento indeterminado. Esta enorme planta de tomate desarrolla hasta 6 metros de altura o más, pero concentra una buena cantidad de masa radicular en un espacio, y ese espacio se genera como consecuencia de que allí se aplica agua y fertilizante. Entonces la planta no tiene necesidad de estar expandiendo su zona radicular en búsqueda de agua y en búsqueda de alimento, porque lo va a tener de una manera directa y cercana, no diría yo cercana, allí mismo en donde está la planta, para poder aprovecharla. De tal manera pues de que vemos de que la planta puede crecer muy alto, pero la concentración de raíces es mínima. Adicional a esto de que la planta no tiene que fijarse al suelo para poder sostener su volumen aéreo, porque también está amarrado, está tutoriado y no tiene necesidad de estar buscando fijación en ningún lugar. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el método de riego por goteo en relación a la aplicación de fertilizante por medio de ese método. Entonces, si vemos esto, entenderemos algunas utilidades que tiene el sistema. En primer lugar,
La primera utilidad es que combina la aplicación de agua con los fertilizantes. Esta práctica mejora notablemente la eficiencia de la aplicación de los nutrientes, lográndose mayores rendimientos y mejor calidad por medio de la aplicación, pues, y también evitando que exista, por así decir, emanaciones que dañen el medio ambiente. Por otro lado, también permite aplicar los nutrientes de manera exacta y uniforme. Cuando decimos exacta y uniforme, interpretamos de que la distribución a lo largo de cada línea de riego va a ser la misma. Y eso lo vemos precisamente bajo el control que nosotros establecemos en el manejo del sistema. Y vemos pues de que las plantaciones crecen de una manera bastante uniforme, bien desarrolladas todas. Por otro lado, también la aplicación de los fertilizantes no es una aplicación arbitraria, sino que va a estar de acuerdo a la etapa de desarrollo de la plantación que se va a establecer, al tipo de suelo, a la variedad, a las condiciones agrotécnicas que se puedan establecer, y por lo cual debe de prestarse atención al grado de acidez del suelo y a las relaciones nitrógeno que hay en el suelo también. Entonces, esto también nos lleva a la idea de que puede ser de uso bastante versátil, no solamente aplicado a nivel de campo, sino que también a nivel de áreas prácticamente controladas y en donde la oportunidad no solamente de disponer de un suelo, sino que también de disponer de sustratos preestablecidos. Es aquí en donde nosotros podemos considerar, evaluar cada sustrato en su capacidad de retención de humedad para calcular con facilidad la cantidad de agua que cada planta vaya a necesitar dentro del sistema controlado. Un sistema de fertirriego prácticamente lo vemos en esta gráfica. Aquí tenemos la entrada de agua, filtrado, la computadora, el equipo de bombeo que va a disparar el agua. Lo que hace falta aquí solamente son los recipientes de almacenamiento de las mezclas que ya se han establecido. Ahora veamos qué ventaja tiene el fertirriego. La primera ventaja es de que el fertilizante es aplicado de manera exacta y uniforme y de manera exclusiva al espacio que está humedeciendo el método de riego. Y lógicamente es en donde está concentrada la mayor cantidad de raíces. Entonces todo esto se logra evitando pérdidas de fertilizante por causa de que se sobredosifique o bien que el fertilizante se vaya a perder por causa de evaporación. No, en ningún momento. También el fertirriego permite establecer cantidades y concentración de nutrientes de acuerdo a cómo vaya el crecimiento del cultivo. Eso ya forma parte del proceso fisiológico y de manera controlada en un programa computarizado para darle exactamente lo que necesita en la etapa de desarrollo en que esté el cultivo. Cuando se establece un sistema de riego, ya sea por goteo o por microaspersión, podríamos decir de que la aplicación de fertilizantes por medio del riego es algo importante. No lo podemos dejar a un lado. El querer fertilizar manualmente, teniendo un sistema de riego concentrado, es pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Es decir, aquel método que se utiliza en la escuela de
de drenchado que le llaman, o aplicación de fertilizante o mezcla de fertilizante al pie de la planta, no resulta económico. Entonces, utilizando el método de riego concentrado o localizado, entonces podemos prácticamente obviarnos, por decirlo así, una tarea de aplicación de fertilizantes con otras formas. Entonces mejor lo incluimos de una vez dentro del proceso de riego, que resulta más económico y mucho más efectivo. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, este es un sistema de filtrado. Ahora, ¿qué tipo de fertilizantes tenemos que utilizar? De hecho, tenemos que buscar fertilizantes que puedan mezclarse entre sí y que no formen en ningún momento precipitados, o mejor dicho, grumos sólidos que vayan a limitar el movimiento del agua dentro de la tubería. Aquí les presento yo algunas recomendaciones de qué tipo de fertilizantes puedan utilizar, que puedan ser compatibles entre sí, que sean totalmente solubles y que no formen precipitados. Entonces todo eso va incluido dentro de esta explicación. No la menciono porque se requiere de conocimiento de elementos de química que obligan pues a meternos a un campo en el cual no es de nuestra competencia. Aquí hay otro sistema. Aquí prácticamente este es la computadora para poder programar el riego y la fertilización, el sistema de inyección, el sistema de filtrado y el sistema de almacenamiento de las mezclas, que en el momento que la computadora llega a los límites, por decirlo así, de activación, la computadora da la señal de que se riegue o que se riegue y se fertilice a la vez, dosificando las cantidades de las mezclas que están en cada tanque y que permita que el fertilizante llegue a toda la plantación en la cantidad y en el punto adecuado de su crecimiento. Entonces, aquí tenemos diferentes formas en que se puede aplicar la fertilización, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, aquí tenemos una información de carácter químico. Pero adicional, o mejor dicho, importante para nosotros, de los mecanismos en que se aplica el fertilizante, es importante que nosotros conozcamos cómo funcionan, porque nosotros como diseñadores de un sistema de abastecimiento de agua, estamos ajenos a las cantidades, a las dosificaciones, a la formulación de mezclas, al uso de fertilizantes compatibles o no compatibles. Somos totalmente ajenos. Nuestra función es diseñar el sistema de riego, el método de riego, y a partir de ahí ya se encarga el fitotecnista de poder establecer las condiciones de los fertilizantes a utilizar de acuerdo al cultivo y de acuerdo a los requerimientos del suelo, para que este cultivo pues, pueda desarrollar de manera efectiva. Pero sí nos compete a nosotros el diseño del sistema. Entonces dice, hay diferentes equipos los cuales pueden utilizarse para la aplicación de fertilizante juntamente con el riego. La introducción del fertilizante al sistema de riego implica que nosotros conozcamos por lo menos los mecanismos que se siguen para poder lograrlo. Entonces, aquí en esta presentación se incluye el término
un cabezal de goteo o un cabezal de riego. Este cabezal de goteo o de riego implica el conjunto de aparatos mecánicos que permiten regar y hacer las mezclas e inyectarlas al sistema. Por lo tanto, ¿qué aparece? De que la presión que necesita un cabezal va a variar de acuerdo a los requerimientos a nivel de campo. Aquí hay una explicación más o menos que dice que en riego por goteo el cabezal necesita entre 20 y 30 metros de presión, en aspersión entre 40 y 50 metros carga de agua. Pero eso lo va a demandar nuestro propio sistema de acuerdo a nuestro diseño parcelar. Luego, el tipo de fertilizante que se va a utilizar ya le corresponde a la parte puramente agronómica que lo maneja un fitotecnista. Pero bien, ¿cómo hago llegar el fertilizante al sistema de riego? Hay tres formas que pueden ser utilizadas. El primero es lo que se llama por arrastre de la solución. Ese sistema de arrastre por la solución lo que hace es de que se desvía del equipo de bombeo, se desvía el agua, mejor dicho, la tubería, a introducirlo a los tanques de almacenamiento de las mezclas. Y juntamente con el paso del agua, se pasa llevando la solución y la introduce al sistema de riego. Y se distribuye a lo largo de toda la red de distribución. Esa es una metodología, o sea, metodología por arrastre. El otro se refiere a lo que se llama el tubo Venturi. El tubo Venturi es un sistema que fue diseñado precisamente por una persona con ese apellido. En sí, él no inventó el fertirriego. Él lo que descubrió es de que, basándose en el concepto de la ley de continuidad, lo que hace él es reducir el diámetro de la tubería, con lo que genera un incremento de la velocidad. Y con el incremento de la velocidad se genera un espacio de succión, una presión negativa. Y esta presión negativa obliga a que la mezcla de fertilizantes que existe en los recipientes pueda ser succionada e incorporada al torrente de agua. Este método de presión negativa o método Venturi incluye un accesorio que tiende a reducir el diámetro de la tubería y generar ese proceso que nosotros le llamamos Venturi, es decir, una presión negativa que genera succión. Para asemejar la presión negativa de succión, solo pensemos en que cuando metemos una pajilla dentro de un líquido, agua, cualquier otra cosa, y chupamos obligadamente el líquido, el agua, empieza a entrarse a la boca. Esa es el fenómeno Venturi. Lo que hace es de que yo genero con la boca una presión negativa y la presión atmosférica impulsa el chorro de agua hacia mi boca. Esa es la parte científica de la pajilla. Es decir, no por mi chupón, sino que porque yo genero una presión negativa, la presión atmosférica aumenta y me impulsa el agua hacia la boca.
De igual manera, pues entonces el tubo Venturi, eso es lo que hace. A la hora de que se contrae el diámetro de la tubería, genera una alta velocidad y esa alta velocidad genera una presión negativa. Y esa presión negativa genera un vacío que obliga a que la mezcla de fertilizantes ingrese al sistema. Y ese es el mecanismo del tubo Venturi. Y por último tenemos la forma o el método de inyección de fertilizante, en donde existe una pequeña bomba. Y esta bomba lo que hace es de que succiona las cantidades de mezclas de fertilizantes para incorporarla a presión dentro del sistema. Entonces, si uno se pone a analizar cada una de estas formas en que puede ingresar el fertilizante, todo estará en función a por lo menos dos razones. La primera, la disponibilidad de dinero para poder implementar el mecanismo de fertirriego. Y segundo, en cuanto a las personas que van a tener que capacitarse para hacer la tarea. Si ustedes se dan cuenta, allá en la escuela, los métodos de fertilización están disponibles. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, quienes lo aplican, se dan cuenta de que, por ejemplo, en el sistema de Venturi, hay personas campesinas que están manejándolo. Si lo manejan bien, si lo manejan mal, yo no lo sé, lo sabrá el encargado del área. Pero sí se ven deficiencias en ese sentido. Por alguna razón, tal vez falta de supervisión, tal vez falta de conocimiento, tal vez falta de un montón de cosas que estén limitando que el proceso sea más efectivo. Pero desde el punto de vista de lo económico, a pesar del costo que tiene, la bomba de inyección es la que se recomienda, por decirlo así, como la mejor en todo caso. Sin embargo, dentro de lo económico, el tubo Venturi es económicamente bueno y es bien eficiente. Solo se requiere de que la dosificación, o mejor dicho, la parte puramente química y de fertilización sea bien manejada. Todo esto dependerá obligadamente de un buen análisis de suelo, de un buen análisis del requerimiento de nutrientes por parte de la planta y establecer los fertilizantes más adecuados que formen parte del proceso de fertilización, indistintamente si voy a utilizar el tubo Venturi o un sistema de inyección. Porque si el sistema de inyección, en primer lugar, no lo sé programar, en segundo lugar, no estoy poniendo las mezclas adecuadas basadas en los resultados de laboratorio, sencillamente, por muy bueno que sea el sistema, no cumplirá a cabalidad con el propósito para el cual fue diseñado. Entonces, sí tenemos que tomar muy en cuenta esa situación. Bien, muchachos, vamos a dejar hasta aquí porque ya llegamos a la